Bienvenidos. Este mes de octubre les traeré una reseña de un anime de un género de la literatura que me gusta mucho, el cual es el terror, Another. El terror es un concepto difícil de definir, ya que autores como Lovecraft o Stephen King tenían diferentes conceptos de lo que este implica. Noel Carroll, en su libro Filosofía del Horror, comenta: existe la tentación de seguir el ejemplo de los defensores de la ciencia ficción y de marcar una distinción entre el género del horror y los otros géneros, argumentando que las novelas, cuentos, películas, obras de teatro, etc. de horror se caracterizan por la presencia de monstruos. Para nuestros propósitos, los monstruos pueden ser de cualquier origen, ya sea sobrenatural o de ciencia ficción. Sin embargo, en nuestra obra a reseñar carece de un monstruo al cual temerle. Y para que se den una idea, la historia se trata de una clase que está maldita y que muere gente en accidentes al más puro estilo de Final Destiny. Pero para romper con dicha maldición tienen que matar a un estudiante que sobra, es decir, uno que murió antes del inicio de clases, pero que está presente ahí. ¿Acaso el estudiante muerto es el monstruo? Porque el temor no se presenta hacia dicha entidad, sino que se presenta una sensación de misterio, a lo que podríamos clasificar esta historia como si fuese un thriller de horror, más que terror en sí, ya que según Lovecraft, el miedo más antiguo es el miedo a lo desconocido. También yo voy a dividir esta reseña entre la novela ligera del escritor Yukito Ayatsuji y el anime del estudio Progressive Animation Works y el manga dibujado por Hiro Kiyohara, que son tres obras distintas y que impactan de diferentes maneras al espectador. En las novelas ligeras podría decirse que ocurre un terror un poco más puro que en el manga y que en el anime, mientras que en estos dos últimos se presenta también el horror, o sea, el sentimiento de repulsión que debería generar ver gente morir. Por ejemplo, como si estuvieses viendo una película de Saw, aunque a veces llegue a ver sangre a niveles irrealistas, como en las mismas películas, el cual es un intento vago de generar miedo. Y según el escritor Stephen King, la repulsión que genera el horror es el nivel más bajo del género. En la novela ligera no hay dibujos que puedan producir asco o repulsión, haciendo que se centre más en la situación de los estudiantes en sí que en la descripción detallada de crudos accidentes. La novela tiene un estilo de escritura muy inspirado en las novelas de Stephen King, y los que conocemos a este autor sabemos que cuando no está haciéndonos perder el tiempo con párrafos interminables explicando cosas mundanas, sabe sumergirnos en el ambiente. Y a pesar de ser un autor muy comercial, no lo es tanto como J.K. Rowling. En el anime, a diferencia de lo que sería la novela ligera, se puede notar que el rumbo lo llevaban más a la impresión que al miedo. Aunque en la historia de la novela se conserve casi del todo, a excepción de que hay en ocasiones relleno que quizás sea un poco necesario para adaptar un medio como es la literatura a algo más gráfico sin que se vea demasiado ñoño o vacío, ya que las novelas son más de descripciones, cosa que hace que los recursos para causar sensaciones sean distintos a los que tendrías, por ejemplo, en la televisión. Ahora que hemos tocado los puntos importantes de lo que sería el terror y la diferencia entre cada versión de la obra, hablaremos de la trama de la novela, ya que en las otras versiones no difiere mucho. La historia comienza contándonos la historia de un joven llamado Misaki, que murió en un curso, pero todos los alumnos del aula fingían que seguía vivo, hasta que en la foto escolar apareció una silueta que es del alumno. Después nos presenta un chico llamado Koichi Sakakibara, que comparte el apellido con un niño asesino de Japón, el cual asesinó a dos compañeros de clase decapitando a uno. El chico se encuentra hospitalizado debido a un neumotórax y es visitado por los delegados de la clase en la que está, pero después de que estos se vayan, llega una chica llamada Mei Misaki, la cual baja a la morgue. Después te presentan a la tía del protagonista, quien le cuenta acerca de varios rumores sin importancia en la escuela a la que se asistirá. Una forma de presentarla. Cuando el protagonista Koichi va a la escuela, se da cuenta ahí que se encuentra a Mei Misaki, quien es ignorada por todos. Y después comienza lo importante, cuando empiezan a morir estudiantes de manera violenta una vez al mes. Entonces Misaki cuenta a Koichi que le ignoraban porque un estudiante se hallaba muerto y tenían que ignorar a alguien para darle lugar a ese estudiante, que si no iba a morir gente de aquel curso. Sin embargo, como la maldición comenzó, también comenzaron a ignorar a Koichi. Acá es donde me pregunto, ¿quién fue el primero en ignorar a los estudiantes? ¿Cómo se enteraron de la maldición?
Alguien tuvo que ser el primero en haberse enterado y haber dicho a los demás. Eso no se explica, pero se sabe que la maldición o que ocurre dentro de aquel aula sucedió durante muchos años, pero que los estudiantes estaban antes se graduaron, así que para que la trama ocurra, algún estudiante tendría que haber recordado la maldición y haberles dicho a los demás que era lo que tenían que hacer. En fin, después se da cuenta de que ignorar a los protagonistas es en vano, porque sigue muriendo gente. Entonces vuelven a hablarles y buscan una forma alternativa al método convencional que tenían para evadir la maldición. Acá es donde se dan cuenta también de que alejándose del sitio donde ocurre todo, también la maldición pierde potencia. Y se encuentran con un chico que hizo grabaciones sobre cómo hacer que se detenga la maldición, porque por accidente mató al que era el muerto. Entonces todos se olvidaron de él y la maldición se detuvo. Esto da pie a que los protagonistas busquen al muerto, falleciendo varios estudiantes en el intento, hasta que se dan cuenta que Misaki puede ver al verdadero muerto, y ella dice que es la tía del protagonista, la cual matan y la maldición se detiene por ese año, pero saben que el año siguiente le tocará a otros estudiantes. A estas alturas me sorprende lo limpia que es la trama, pero a su vez creo que da muchas vueltas, es decir, agrega muchos elementos a la vez, cosa que hace que a veces sea un poco confusa de seguir, como por ejemplo que te cuenten la historia de Misaki, el estudiante que murió al inicio de todo, y después te cuenten sobre la maldición del aula. Al inicio parece que son dos historias diferentes, pero después de avanzar un poco en la trama, te das cuenta que todos fingían que Misaki seguía vivo, porque de verdad lo veían. Para ellos, él estaba ahí, lo que hace que la trama tenga cierto sentido, ya que después saben que un estudiante es un muerto y entonces Misaki habría sido el primer muerto de todos. Lo que no me queda claro es, ¿por qué no clausuraban el curso donde ocurría la maldición? O sea, si tenían a muchos sabiendo de dicha maldición, ¿por qué no se lo decían al director de la escuela o y hacían como hacen con el piso número 4 de los edificios de eliminarlo? Es una duda que tengo, pero bueno, supongamos que hay una forma un poco forzada en que los directivos se tomarían como un rumor esto, aunque haya gente muriendo dentro del colegio. Así que bueno, si les gustó la reseña, denle like y suscríbanse. ¿Quién es Rodrigo?